Muy bien, pues muy buenas tardes de nuevo. Después de esta primera interesante mesa que hemos abordado la insuficiencia cardíaca con vacunación preservada, vamos a seguir con otra que no podíamos dejar al margen, que es sobre las novedades de la guía de insuficiencia cardíaca. Lo que hemos hecho para esta mesa ha sido abordarlo en 3 puntos muy interesantes. Vamos a cambiar el orden con respecto al programa que tenéis en mano y vamos a empezar con aquellas propuestas que nos han hecho estas guías de práctica clínica actualizada a 2021 sobre tratamientos no farmacológicos de la insuficiencia cardíaca. Vamos a continuar con un contexto específico de la insuficiencia cardíaca, que es el contexto de insuficiencia cardíaca aguda. En el primer caso, que no lo he dicho, perdón, el tratamiento, más allá del tratamiento farmacológico, por el compañero, el doctor Javier de Juan, de los 12 de octubre. Seguirá la doctora Barrios abordando el contexto clínico específico de la insuficiencia cardíaca aguda. Y por penúltimo, la doctora Susana del Prado del Hospital Ramón y Cajal nos contará las novedades específicamente terapéuticas y farmacológicas de esta insuficiencia cardíaca. Y por último, cerraremos con un caso clínico del doctor Álvaro Pinar del Complejo Universitario de Toledo sobre este abordaje terapéutico que hemos encontrado de nuevas en esta última guía de 2021. Así que sin mucho más, Javier, cuando quieras, empezamos. Pues muchísimas gracias, Juan. En primer lugar, agradecer a la organización y la Sociedad Castellana de Cardiología su amable invitación a esta charla, en la que pues, vamos a hablar un poco, pues sí, las guías de insuficiencia cardíaca, a lo mejor una parte que ha sido menos atractiva, ha cambiado menos, pero sí que tenemos algunas cosas que creo que podemos comentar, que es todo aquello no farmacológico. Estos son mis conflictos. Y bueno, aunque luego vamos a hablar más extensamente de lo que ha sido el tratamiento médico, que como veis en los últimos años ha sido lo que más ha explotado, ha habido algunos cambios en, digamos, lo no farmacológico y que algunos cambios ha generado en las guías de práctica clínica presentadas ahora en verano del 2021. Por tanto, en vez de pararnos en ese primer paso de tratamiento, donde probablemente pues, tengamos mucho más que hablar, vamos a irnos a un segundo pasito en donde entran este tipo de dispositivos y otras terapias no farmacológicas. Bueno, posiblemente la parte que más ha cambiado y que puede ser motivo de debate y que lo podemos hablar, inicialmente ha sido, digamos, la bajada de grado, la disminución de recomendación del DAI, el desfibrilador automático implantable, en aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica en prevención primaria que previamente teníamos en clase 1 y baja a una recomendación 2A. También la resincronización en aquellos pacientes en ritmo sinusal y bloqueo rama izquierda con un QRS menos ancho entre 130 y 149 milisegundos ha bajado de recomendación y ha subido un poquito, sin embargo, aquellos pacientes con disfunción ventricular que tienen un marcapasos y que generan insuficiencia cardíaca, operamiento de insuficiencia cardíaca por una estimulación alta o permanente ese marcapasos, el upgrade a una resincronización. Y bueno, vamos a contar un poco qué es lo que puede haber habido detrás de ello. La verdad es que el desfibrilador en prevención primaria está ampliamente establecido, no tanto en la miocardiopatía dilatada no isquémica. Este fue uno de los primeros estudios, probablemente el único que hay previa, directamente dirigido a la miocardiopatía dilatada no isquémica, en la que, como podéis ver, lo que era la supervivencia por cualquier causa no se vio favorecida por el implante del DAI, si la muerte súbita por arritmia como era de esperar, ¿no? El estudio de FINIT. Sin embargo, el estudio SCAGEF, en el que hubo 3 ramas, con placebo, amiodarona y DAI, aquí sí que hubo una mejoría clara de la mortalidad, pero recordad que este estudio, aunque era población tanto en población isquémica como no isquémica, la mitad de la población era no isquémica, no había diferencias en análisis de subgrupos, pero no era un estudio, digamos, directamente dirigido a la miocardiopatía dilatada no isquémica. Pero bueno, aun con todo con ello, parecía que el beneficio va a favor del DAI y así es. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta lo que hemos venido viendo en los últimos años con la mejoría del tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca. Y es que la mortalidad, sobre todo la muerte súbita en la insuficiencia cardíaca, ha ido disminuyendo y por tanto era probable que el beneficio que podía generar el DAI en la población con insuficiencia cardíaca era menor, especialmente en aquella población que menos muerte súbita relativa tiene, que es la miocardiopatía dilatada no isquémica.
¿verdad? Y con ello se hizo un estudio, que es lo que realmente ha cambiado la recomendación de las guías, que ya conoceréis todos, estudio Danish, en el que en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, recordar que en el grupo control sí que se podía resincronizar a los pacientes y probablemente eso favoreció que hubiese menos diferencias entre los grupos, pues como veis, por lo menos a nivel global, no había diferencias en la muerte cardiovascular ni por cualquier causa, y sí que lo había en cuanto a la muerte súbita cardíaca, como era esperable y lógico, ¿verdad? Por tanto, eso ha sido lo que ha disminuido la indicación, fundamentalmente el estudio Danish y la evidencia de que la muerte súbita ha bajado. Por otra parte, en cuanto a la resincronización, realmente no ha habido grandes novedades. Lo que se ha reanalizado un poco los datos que teníamos y ya sabemos que la resincronización entre los 130 milisegundos, por debajo de lo cual ya sabemos que incluso puede dañar, el estudio ECO-CRT aumentaba las complicaciones de la resincronización en esta población, y por encima de 150 parece bastante claro, especialmente en ritmo sinusario, en lo que es rama izquierda, el beneficio, pero ahí hay un área con menos evidencia. Recordad que los americanos en sus guías, de hecho, no lo contemplan, entre los 130 y 150 milisegundos, donde el beneficio puede existir, pero, digamos, tenemos algo menos de evidencia y, de hecho, algunos metaanálisis, algunos estudios que se han ido publicando, pues vemos que el beneficio en ese rango de anchura del QRS, pues bueno, en el DAI-CRT pues parece que sí que mantiene beneficio, pero cuando solamente nos centramos en la resincronización, pues ese beneficio puede que se pierda o por lo menos no es tan marcado. Lo veis aquí igualmente en este estudio que engloba diferentes, los principales estudios de resincronización, como cuando el QRS pues eso, supera los 150 milisegundos de una manera más uniforme, genera beneficio que no vemos cuando el QRS es más estrecho. Y bueno, realmente no ha cambiado grandes cosas, pero la forma de interpretarlo ha sido esta. ¿Qué más cosas tenemos? Pues realmente de nuevos dispositivos en cuanto a la estimulación más fisiológica, que en las guías de insuficiencia cardíaca no hace mención, sí que hace una breve mención en las guías de resincronización y dispositivos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahora en ella. Y en cuanto a otros dispositivos, mencionan, pero no se extienden mucho ni dan grado de recomendación, a algunos dispositivos diferentes de estimulación, como pueden ser la modulación de la contractilidad cardíaca, en la que pacientes sintomáticos con disfunción ventricular, QRS estrecho, puede mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, lo mismo que la varoestimulación carotidia, pero bueno, como no hay suficiente evidencia, según dicen las guías, en cuanto a la reducción en mortalidad u hospitalización, pues no le da un grado de recomendación y cree que todavía hace falta algo más de evidencia. Bueno, contando algo sobre esto, por contar algo de las novedades que puede haber habido en estos dispositivos, que yo creo que se encuadran en esos pacientes donde hemos agotado el tratamiento médico y el DAI o el CRT, que obviamente están establecidos, o incluso el MitraClip, y antes de que el paciente se vaya hacia fases finales de la enfermedad, pues podría tener cabida este tipo de dispositivos, especialmente en la población que no tiene indicación de resincronización, que he dicho ya de paso, pues es el 70-80% de la población con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Bien, para los que no lo conozcáis, muy brevemente voy a contar un par de cosas o novedades que ha habido con estos dispositivos, en las que, bueno, por una parte la modulación de la contractilidad cardíaca tiene diferentes efectos, no nos vamos a detener ahora, algo más inmediato que tiene que ver con la movilización del calcio y efectos más crónicos que tienen que ver más con la expresión genética de ciertas proteínas que intervienen en el remodelado y la contractilidad miocárdica. Y bueno, y el estudio más amplio que se publicó en el 2018, FIX-HF5C, pues mostró una mejoría no solamente en el consumo pico de oxígeno, que era el objetivo principal, la calidad de vida, la clase funcional, sino que en un objetivo secundario, que era el combinado de hospitalización y muerte cardiovascular, una reducción del 70%. Obviamente no estaba el estudio, digamos, dirigido y ponderado para ello, pero bueno, esto se observó. Es cierto que parece que los diferentes estudios con este dispositivo por lo menos mejoran la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida. Hay un registro muy reciente, digamos, europeo con diferentes centros y 500 pacientes, en el que, aparte de la mejoría en la clase funcional, calidad de vida y función ventricular, la mortalidad observada es mejor que la esperada por la escala MAGIC. Y bueno, nosotros la verdad es que tenemos una pequeña experiencia con este dispositivo y aunque muy seleccionado de los pacientes, pues creemos que puede tener cierta cabida. Por otro lado, la estimulación de vasoreceptores carotídeos por un mecanismo
digamos, más entendible, en el que esa estimulación genera una señal aferente cerebral que provoca una inhibición simpática e incremento del tono parasimpático, pues ya sabemos que son ciertos efectos que pueden ser beneficiosos a nivel cardiovascular en la insuficiencia cardíaca, donde hay una hiperactividad simpática. Y bueno, pues ha habido ciertos estudios en los que en pacientes con disfunción ventricular sintomática pues mejoraban la clase funcional, la calidad de vida desde los 6 minutos e incluso las hospitalizaciones entre el periodo previo y posterior a la implantación del dispositivo, aunque el estudio más reciente que demostró mejoría en la capacidad de ejercicio, calidad de vida y péptidos natriuréticos todavía no ha comunicado las diferencias entre las dos ramas del estudio en cuanto a eventos cardiovasculares, aunque probablemente lo haga pronto. En cuanto a otras técnicas, digamos, que no son fármacos y que cabe mencionar en cuanto a cambios en las guías, la ablación de venas pulmonares en la fibrilación auricular ha ganado un poquito más de recomendación, fundamentalmente por dos estudios, el CAS-ELA-IF, en el que mejoró la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Es verdad que una población seleccionada, pero eso fue así. Y el estudio CABANA, que aunque no era dirigido específicamente a población con insuficiencia cardíaca, sí que tiene subestudio de la población con insuficiencia cardíaca. Y bueno, cuando juntas estos estudios, pues parece que mejora tanto la mortalidad como las hospitalizaciones, como la mejoría de la función ventricular o obviamente la recurrencia de la fibrilación auricular, como cabía esperar, ¿verdad? Y por último, el MitraClip pues ha tenido sus bandazos, pero bueno, pues dos estudios un poco contrapuestos, primero el MitraFrance, pero posteriormente el estudio COAP, que es el que ha modificado las guías de práctica clínica, en las que, como sabéis, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un grupo particular de pacientes con insuficiencia mitral importante, disfunción ventricular importante, sintomáticos, mejoraba las hospitalizaciones de una manera bastante marcada. Y bueno, las guías de práctica clínica ya incluyen el considerar, que se debe de considerar esta técnica en aquellos pacientes con insuficiencia mitral y aquellas características que cumplan, digamos, los criterios del estudio, que por resumirlo mucho, viene siendo cuando hay una insuficiencia mitral importante y que es protagonista en la insuficiencia cardíaca del paciente. También meten aquí una recomendación 2B que se puede considerar en base a un estudio observacional italiano, bueno, más o menos importante en pacientes en lista de espera de trasplante, donde esos pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada, el MitraClip podía ayudar a estabilizar al paciente y ir en mejores condiciones al trasplante. Entonces yo, como conclusiones, pues diría que el DAI ha perdido algo de fuerza en las guías de práctica clínica en la miocardiopatía dilatada no isquémica. Por otra parte, se mencionan algunos nuevos dispositivos como la modulación de la contractilidad cardíaca o el Barostim, pero sin un grado de recomendación, debido a que, bueno, tienen evidencia, pero no han considerado que sea suficiente como para dar un grado de recomendación. La ablación de la fibrilación auricular incrementa su indicación hasta a deberse considerar una 2A en aquellos pacientes siempre y cuando la fibrilación auricular forme parte de los síntomas o sea causa de la disfunción ventricular, individualizando los casos, pero desde luego teniéndola muy presente. Y el MitraClip puede mejorar el pronóstico, especialmente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, siempre y cuando la insuficiencia mitral sea una parte importante de la insuficiencia cardíaca de ese paciente, y la mejor manera es intentarnos cuadrar con los criterios del estudio COA. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Como hicimos en la anterior mesa, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar las preguntas para el final de todas las ponencias y el caso clínico. Y a continuación vamos a continuar, tal y como hemos comentado al principio, si seguimos esta misma línea de las guías de insuficiencia cardíaca publicadas el año pasado, y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos y hacer un flashlight de 10 minutos sobre las novedades que nos aporta en el contexto específico como es la insuficiencia cardíaca aguda. Y va de la mano de mi compañera doctora Elvira Barrios del Hospital Rey Juan Carlos. Adelante, Elvira. Vale. A ver. Bueno, muchas gracias, Juan. Agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología, a la doctora Cobo y al doctor Gorriz su invitación.
Bueno, en insuficiencia cardíaca aguda las novedades que ha habido no han tenido tanta repercusión como lo ha tenido la cuádruple terapia en la insuficiencia cardíaca crónica, pero sí tenemos una serie de novedades que debemos contar, ya que la insuficiencia cardíaca aguda sigue siendo un problema importante en el manejo de estos pacientes, una causa muy frecuente de ingreso y de coste sanitario. Como principales novedades de las últimas guías publicadas está la definición de una serie de fenotipos fisiopatológicos y sus respectivos algoritmos de tratamiento, la identificación de una serie de fases en la evolución de la insuficiencia cardíaca aguda, cada una de ellas con un manejo y con unos objetivos diferentes y una serie de novedades terapéuticas. Respecto al fenotipo fisiopatológico, se abandona la clasificación en función de la congestión y la hipoperfusión en húmedo, seco, caliente o frío, y pasamos a hablar de 4 fenotipos, cada uno de ellos, como digo, con su algoritmo de manejo terapéutico. Por un lado tendríamos la insuficiencia cardíaca aguda descompensada clásica, la que se produce por disfunción sistólica, diastólica del ventrículo izquierdo, valvulopatía izquierda, que puede ir asociada o no a disfunción del ventrículo derecho y que se desarrolla de forma gradual. En segundo lugar, el edema agudo de pulmón, que es la que acompaña a una redistribución de líquido en los pulmones y su aparición, y a la insuficiencia respiratoria, y su aparición puede ser gradual o brusca. La insuficiencia cardíaca aislada del ventrículo derecho, que es básicamente un síndrome de bajo gasto cardíaco con bajas presiones ventriculares izquierdas, es decir, sin congestión pulmonar. Y en último lugar, el shock cardiogénico, que asocia a hipoperfusión tisular y lesión de órganos diana. Personalmente, en estas guías clínicas se han eliminado otros 2 fenotipos que sí que están en las americanas y están en guías anteriores de la europea, que por su diferente manejo, bueno, pues se podía haber contemplado mantenerla, como es la insuficiencia cardíaca hipertensiva y el síndrome coronario agudo asociado a la insuficiencia cardíaca. Dentro de las fases evolutivas que se distinguen en el documento, vamos a tener una fase prehospitalaria o inmediata, una fase intrahospitalaria o intermedia y una fase prealta o de seguimiento precoz. La fase prehospitalaria ha adquirido mucha importancia en los últimos años a raíz de la publicación de estudios que demuestran que un diagnóstico precoz y tratamiento precoz por parte de los servicios de emergencia, mediante monitorización de constantes, electrocardiograma, oxigenoterapia, vasodilatadores, diuréticos, mejora la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, aunque también hay documentos que nos dicen que el diagnóstico por parte de los servicios de emergencia no siempre es fácil, porque muchas veces la única herramienta que tiene son los antecedentes del paciente, los síntomas y los signos, y probablemente incorporar en estos servicios nuevas herramientas como el eco pulmonar sería de gran ayuda. Se echa un poco en falta en estas guías clínicas hacer referencia un poco a la organización de la asistencia del shock cardiogénico con la creación de centros de referencia, un poco como el código infarto, pero como el código shock, que sin embargo sí que abordan en documentos de consenso publicados recientemente también por la Sociedad Europea de Cardiología. En la fase intermedia o la fase hospitalaria, pues tenemos algunas novedades en el manejo de estos pacientes. En primer lugar, el uso del tratamiento de diuréticos del ASA, guiado con la determinación precoz del sodio en orina, que nos va a evitar dejar a los pacientes en barbecho durante 24 o 48 horas con un tratamiento que no sabemos si le está siendo eficaz o no. El empleo de biomarcadores como el CA125 o técnicas de imagen como la ecografía venosa para cuantificar la congestión de nuestro paciente o la persistencia de congestión para evitar desescaladas precoces del tratamiento. Se abandona el uso rutinario de opiáceos, de cloromórfico, porque se ha visto que aumenta la necesidad de ventilación mecánica, los ingresos en UCI, las estancias medias y la mortalidad. Es un tratamiento que podemos aplicar cuando el paciente muestra excesiva ansiedad, no se adapta bien a la ventilación mecánica o tiene un dolor intratable, pero únicamente en esos casos. Baja la recomendación del uso de vasodilatadores intravenosos, en las guías anteriores eran 2A y ahora pasa a ser un 2B, porque estudios recientes randomizados han demostrado que estos tratamientos no ofrecen ningún beneficio sobre el tratamiento diurético clásico. Si recordáis, esos vasodilatadores intravenosos lo utilizábamos sobre todo cuando sospechábamos que la causa de la insuficiencia cardíaca aguda, más que la acumulación de líquidos, era una redistribución del líquido desde lechos venosos, como por ejemplo el lecho esplánico.
Y luego los otros dos cambios terapéuticos en relación al shock cardiogénico. Se prefiere el empleo de la noradrenalina versus la adrenalina en el shock, porque la adrenalina es un fármaco mucho más lesivo sobre el miocardio y eso ha demostrado que aumenta la mortalidad de los pacientes y la presencia de un shock refractario. Y se mejora la recomendación sobre el empleo de la asistencia circulatoria de forma precoz en estos pacientes, siempre y cuando el indicador sea un equipo con experiencia. Y esto ha demostrado que mejora la supervivencia de los pacientes. De nuevo, echar mano a la referencia del código SOC y los centros de referencia. Y luego, por último, teníamos la fase prealta, o la fase de seguimiento precoz, en la que es tan importante como las anteriores, como sacar al paciente del manejo agudo. Tenemos que establecer una estrategia del paciente cuando se marcha alta, una estrategia en relación a la congestión, qué cantidad de diurético le vamos a dejar de mantenimiento, cómo le vamos a explicar el régimen flexible. Importante el manejo de las comorbilidades, que puede precipitar un reingreso precoz. En este punto, comentar la film Heart Failure, publicado en el Lancet en el 2020, donde los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y fracción de eyección por debajo del 50%, que presentan déficit funcional de hierro y que reciben una primera dosis durante el ingreso, tiene una menor incidencia de reingresos hospitalarios a un año. Luego la optimización del tratamiento pronóstico. En este punto, el Transition y el Pioneer con sacubitrilo valsartán y el Impulse con empagliflozina. Cuando el paciente ha salido del momento agudo, está estabilizado, hay que hacer algo más que mejorarle, tenemos que mejorar su pronóstico y se ha demostrado en estos trabajos que la administración prealta o la optimización del sacubitril valsartán o el inicio de empagliflozina mejora o reduce el riesgo de hospitalizaciones. Y luego la revisión precoz tras el alta estableció una consulta, un seguimiento a máximo 1 o 2 semanas. Sin embargo, se echa en falta en estas guías que den un programa de transición, cómo debemos hacerlo, pero por suerte nuestra Sociedad Española de Cardiología y la sección de insuficiencia cardíaca han creado un decálogo muy interesante. Estos son los resultados de la FIM, los resultados del Transition, el Pioneer, el Impulse todavía no publicado, pero cuyos resultados ya se han hecho públicos, y el decálogo sobre la transición del paciente hospitalizado al seguimiento en las consultas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira. La verdad es que la insuficiencia cardíaca aguda, que bueno, es algo que está tomando cada vez más conciencia sobre el manejo, y no solamente ponerse a huir. Evidentemente, me ha encantado el resumen que has hecho de ya no solamente es abordar la congestión, que tenemos que hacerlo y bien, sino que además tenemos que plantearnos, y debemos plantearnos, mejor dicho, el abordaje de las comorbilidades y sobre todo una adecuada transición al alta con una revisión precoz para intentar reducir ese riesgo de reingreso que hay en ese periodo más vulnerable, que es esos primeros 30 días. Dicho eso, vamos a continuar con la última de nuestras sesiones. Como hemos dicho, seguimos abordando las novedades de estas guías de insuficiencia cardíaca publicadas el año pasado, y vamos a continuar con la doctora Susana del Prado, del Hospital Ramón y Cajal, que nos va a hablar específicamente, ahora sí, del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca aguda. Adelante, Susana. Buenas tardes. ¿Estáis viendo mi pantalla o no? Ahora, disculpad. Buenas tardes, pues allá voy al lío, que solo tengo 10 minutos. Vamos a ver. En primer lugar, comentar que hay claros cambios del algoritmo terapéutico de las guías publicadas en 2016 a las actuales. El cambio ha sido radical. Hemos pasado de lo que proponían como un algoritmo secuencial, ¿no?, en el cual íbamos por partes, y ECA-ARA2 beta-bloqueantes, en el caso de que el paciente siguiera sintomático, beta-bloqueantes, antagonista de aldosterona, y en el caso de que siguiera sintomático, pasar a ARNI. A un tratamiento claramente todo al tiempo, es decir, todo junto. Se nos pone al tiempo IECAs y ARNIs, beta-bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, y también los ISGLT2 que han saltado al podium de los fármacos modificadores del pronóstico en la insuficiencia cardíaca.
¿Y esto en qué se basa? Pues vamos a ir viéndolo todo por partes. En primer lugar, el estudio Paradigm ya estaba publicado en las guías en 2015, o sea, en las guías de 2016 ya se actualizaba, es un estudio de 2014 con muchos pacientes, 8.800, en los que se le autorizaba a recibir tratamiento con enalapril versus sacubitril/valsartán. Claramente el estudio fue beneficioso, una reducción del endpoint primario, pero también en la mortalidad de causa cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Esto hacía que ya en 2016 se hablara de este fármaco. Sin embargo, ha cambiado completamente en estas nuevas guías donde lo ponen en un primer escalón. Realmente el sacubitril/valsartán, los ARNIs, pueden ser un sustituto de los IECAs, que habría que empezar primero. Bueno, pues ha habido dos estudios diferentes que ha enunciado la doctora Elvira Barrios en su presentación por ser estudios realizados en el paciente ingresado. Por una parte está el estudio Pioneer, el estudio realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI deprimida, eran pacientes que habían ingresado por una descompensación de insuficiencia cardíaca y que estaban estables, es decir, eran inotrópicos, no requerían aumento de la dosis de diurético reciente y el objetivo de eficacia era un cambio en los péptidos natriuréticos. Pero realmente en el estudio lo que se evaluó no solamente fue eficacia, sino seguridad del fármaco. ¿Y por qué lo he traído yo en mi parte de insuficiencia cardíaca más crónica? Pues porque en torno al 50% de los pacientes, prácticamente la mitad, algo más, eran naive en cuanto al tratamiento con IECA o ARA2. Esto es un paso más para apoyar el beneficio del fármaco en el paciente naive. ¿Y qué otro estudio se ha traído? Pues el estudio Transition, también un estudio en insuficiencia cardíaca aguda que ha nombrado Elvira, en el que se veía el beneficio de empezar el fármaco en pacientes ingresados. Era un estudio de tolerancia y seguridad en estos pacientes y también un 25% de los pacientes aproximadamente no recibían previamente ni ECA ni ARA2, es decir, eran pacientes naive. Esto ha hecho que haya una cierta seguridad a la hora de respaldar el fármaco como primer escalón terapéutico. ¿Y cuáles son los grandes vencedores de estas guías y la gran novedad? Pues los ISGLT2. Hemos pasado de unas guías en las que solamente se ponía la empagliflozina como para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca en 2016 a pasarlo a fármacos de primer nivel, tanto la DAPA como la EMPA. En estas nuevas guías. ¿En qué se ha basado? En las guías de 2016 ya se intuye el beneficio de estos fármacos con el estudio en PARREG. Inicialmente es un estudio a pacientes diabéticos en los que se evalúa seguridad cardiovascular. En él lo que se vio sobre todo una reducción muy importante de la hospitalización de insuficiencia cardíaca. Como decía, todos eran pacientes con un elevado riesgo cardiovascular y sobre todo destacar que la inmensa mayoría de los pacientes no tenían insuficiencia cardíaca previa, apenas un 10% de ellos estaban diagnosticados. ¿Y qué tenemos nuevo en las guías? Es decir, ¿qué nuevos estudios ha hecho que salten al primer escalón del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues fundamentalmente dos estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI deprimida. Por una parte, el DAPA-HF, 4.700 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clases 2-4, la mayoría de ellos en clase funcional 2, algo menos del 50% eran diabéticos y un seguimiento a 18,2 meses. En el estudio se redujo claramente el endpoint compuesto de muerte cardiovascular o descompensación por insuficiencia cardíaca, con una reducción del riesgo relativo de hasta un 26%. También obtuvo beneficio en los subgrupos de muerte por causa cardiovascular, muerte por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca, siendo en este endpoint el principal beneficio, con una reducción de hasta el 30%. Y esto ocurrió así en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Por eso ahora no nos preguntamos si nuestro paciente es diabético a la hora de iniciar ISGLT2. Paciente con FEBI reducida sintomático debe llevar ISGLT2. ¿Y qué otro estudio ha sido muy importante? Pues aquí os lo traigo, el estudio Emperor Reduce, también 4.700 pacientes, publicado después del DAPA-HF, insuficiencia cardíaca sintomática e fracción de eyección reducida, menor del 40%, en torno al 50% de los pacientes diabéticos
50% no diabéticos y en el endpoint primario también un objetivo combinado. En el estudio se redujo este objetivo combinado en un riesgo relativo del 25%, con un NNT, es decir, un número mínimo de los pacientes a tratar para obtener beneficio de 19. Y la inmensa mayoría de estos pacientes estaban en clase funcional 2. ¿Y qué más novedades tenemos? Bueno, pues estos fármacos también podríamos administrarlos en insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, es decir, ya hay dos estudios que orientan a un beneficio. Tenemos el estudio SOLOIST en insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Estos eran todos pacientes diabéticos. Y también en situación estable. Es un estudio que se detuvo precozmente debido a falta de financiación, pero en ese objetivo ya beneficio, lo que apunta a un beneficio global de los ISGLT2. Y el EMPULSE, que también ha comentado la doctora Barrio, cuyos resultados no están publicados, pero sí están enunciados en el último congreso de la AJA, donde se ve beneficio de iniciar la EMPA ya desde el ingreso. Y para terminar, solamente comentaros dos fármacos para el futuro, ¿no? El Vericiguat en el estudio Victoria es un fármaco aprobado para la insuficiencia cardíaca, aún no comercializado, donde se vio un beneficio en cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no en cuanto a mortalidad global. Ya se enuncia con una indicación 2B, nivel de evidencia B. Y comentaros también el estudio galáctico con el omecamtiv, donde también se vio una reducción del 8% del riesgo relativo en el endpoint primario, aunque no hubo beneficio en cuanto a mortalidad cardiovascular. En estos fármacos todavía estaríamos al inicio, este fármaco aún no está aprobado ni comercializado y habrá que ver qué pasa en el futuro. Y para cerrar y terminar de correr con esta presentación de este algoritmo complejo en 10 minutos, este es el resumen de los fármacos, pero con el resumen se nos abren grandes controversias acerca de él, ¿no? que dejo un poco enunciadas para discutir en el debate a continuación, ¿no? Es decir, en un algoritmo donde ahora ya no es secuencial, donde no nos dan los pasos que tenemos que hacer, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿por dónde empezamos? Un paciente con un primo diagnóstico, ¿por qué fármaco empezamos? ¿Sería correcto empezar un ARNI en lugar de un IECA? En las guías todavía hablan de planteárselo, pero con una indicación 2B cuando leemos la letra pequeña, aunque aquí está en el enunciado. ¿Qué haríamos nosotros? Luego os comento si queréis, lo que haría yo. El papel de los ARA2 ha quedado un poquito relegado y, por otra parte, ¿es viable realmente el inicio de los 4 fantásticos juntos al tiempo, en un tiempo corto de tiempo, en un espacio muy corto de tiempo, como dicen los expertos? Si tuviéramos que decidirnos solo por 1 o 2 fármacos por limitación por hipotensión, función renal, ¿por cuál nos decidiríamos? ¿Es viable llevar a una dosis máxima, a una dosis objetivo, los 4 al tiempo? Y sobre todo un poco, ¿no? ¿Cómo individualizamos? ¿Qué nos orienta a individualizar en función de tensión, diabetes, edad del paciente, función renal, potasio, tolerancia, etcétera? Pues nada, a continuación lo podemos discutir en el debate. Y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias por la excelente presentación. Y ahora, para cerrar esta mesa de las novedades de la guía de insuficiencia cardíaca 2021, vamos a cerrar con un caso clínico que ha sido seleccionado después de un montón de casos clínicos que hemos recibido, todos muy interesantes, y finalmente hemos tenido que elegir uno y lo va a presentar el doctor Álvaro Pinar del Complejo Hospitalario de Toledo, donde podremos ver una muy interesante aproximación a lo que es la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca, por el cual pasan la historia y el tiempo desde hace mucho tiempo hasta ahora de los tratamientos farmacológicos. Adelante, Álvaro, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro Pinar, residente de cardiología del Hospital de Albacete, en realidad. Y bueno, pues voy a presentar mi caso clínico que se titula IC con fiebre reducida cuando los fármacos no son suficientes. Y bueno, en este caso pues nos encontramos ante un varón de 39 años que como antecedentes personales presenta hipertensión arterial, obesidad, fumador y enolismo. Este paciente ya comienza pues, su historia en 2001, que es visto en consultas de cardiología por dolor torácico de esfuerzo. Se le realiza una ergometría y que es eléctricamente positiva y es ingresado en planta.
Durante el ingreso se realiza un ecocardio donde se observa disfunción del ventrículo izquierdo con ventrículo izquierdo dilatado y se le realiza un cateterismo en el que se observan pues, coronarias sin lesiones, dándosele de alta con el diagnóstico de miocardiopatía dilatada no isquémica de probable etiología mixta enólica e hipertensiva. Al año siguiente, en 2002, el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca descompensada con una FEBI de un 20%, con este electro en ritmo sinusal, con un PR algo largo, con un bloqueo completo de rama izquierda con un QRS de 200 milisegundos. Mejora rápidamente con tratamiento diurético y es dado de alta pues, con modificaciones en el estilo de vida y con enalapril 20 miligramos cada 24 horas y furosemida un comprimido al día. Hasta 2007 el paciente permanece estable en clase funcional 1, dejó el tabaco y el alcohol, camina 6 kilómetros diarios, pero vuelve a ingresar nuevamente por dolor torácico de reposo. Se le realiza otro cateterismo en el que tiene de nuevo coronarias sin lesiones y es dado de alta con ya tratamiento completo, por así decirlo, ¿no? Enalapril 10 miligramos cada 12 horas, bisoprolol 2,5 miligramos cada 24 horas y espironolactona 25 miligramos cada 24 horas. Tras esto, en el seguimiento, al año siguiente presenta deterioro de la clase funcional a pesar de este tratamiento médico óptimo, por lo que con su bloqueo completo de rama izquierda con el QRS de 200 se decide implante de DAI-TRC, quedando con un QRS de 160. Más adelante se pierde un poco el seguimiento del paciente hasta 2013, en el que en algún momento estuvo en tratamiento con amiodarona, no estaba muy claro si por una descarga del DAI o por FA. Desarrolló hipertiroidismo por amiodarona, por lo que se le suspendió, y además su médico de atención primaria le suspendió IECA y espironolactona por deterioro de la función renal, ¿vale? Entonces es vuelto a ver en consultas de cardiología en 2013, donde el paciente pues, ha estado estable en clase funcional 1, el DAI-TRC le estimula el 99% del tiempo, tiene un QRS ya algo peor, de 190. La función renal le ha empeorado, tiene una creatina de 1,8 y bueno, se le reinicia el enalapril a 10 miligramos al día y al año siguiente empeora clínicamente, ya en clase funcional 2, sigue el DAI-TRC estimulando un 99%, pero el QRS ya está un poco similar a previo al DAI. Se intenta optimizar el DAI-TRC sin éxito y en ese momento en el ecocardio tiene una FEBI un poco peor, un 15%, y una IM moderada severa. La función renal le ha mejorado algo, por lo que se le inicia espironolactona, 12,5 miligramos, y durante ese año además es diagnosticado de una FA y de hipotiroidismo, a la que se le atribuye parte de este empeoramiento, ya que tras iniciar tratamiento con levotirosina y cardioversión de la FA, presenta mejoría de la situación clínica. Hasta 2016 no hay grandes cambios, sigue parecido. Este es su electro en 2016, pues que está en sinusal con un PR normal y un QRS pues ancho, ¿no? De 200. Ya en 2017 el paciente vuelve a empeorar, teniendo una FEBI de un 20% y una IM moderada. Además, presenta 3 episodios de TV sostenidas en rango de monitor, ¿vale? La más larga hasta 8 minutos. Y se observa en revisión del DAI-TRC un umbral del VI alto, se ve pues, peor resincronización con un QRS de 240 y en la radiografía de tórax pues, se visualiza que tiene el cable desplazado. Entonces, ante este empeoramiento clínico, se inicia ya por entonces, en 2017, el sacubitril valsartán, que es titulado en consulta hasta dosis máxima. Para las TV se le reinicia la amiodarona y se le recoloca el cable del ventrículo izquierdo. En 2018, al año siguiente, no ha presentado gran mejoría, e incluso tiene episodios ocasionales de disnea paroxística nocturna, con la IM severa, la FEBI del 20%, entonces se decide, pues por esta situación ya de insuficiencia cardíaca muy sintomática, refractaria a pesar de tratamiento óptimo, se remite a consulta anti avanzada en Hospital Puerta de Hierro para valorar otras terapias o incluso el trasplante. Allí se le realiza una ergospirometría, donde tiene un consumo pico de oxígeno de 10,3 mililitros km/min, un resultado de 434 metros en el test de los 6 minutos, y en el ecocardio pues, se observa la IM severa con un ventrículo izquierdo severamente dilatado, y entonces ante esta IM secundaria en un paciente con insuficiencia cardíaca muy sintomático a pesar del tratamiento óptimo, pues se decide implante de MitraClip, quedando con buen resultado, con una IM ligera, residual,
pues en busca de poder reducir síntomas y hospitalizaciones. De ahí hasta 2020 el paciente permanece estable, clase funcional 2, la función renal estable también en torno con esa creatinina de 1,8, 1,9. Se reevalúa después del Mitraclip, teniendo un consumo pico de oxígeno algo mejor, de 13,2 mililitros kilo minuto, un gasto cardíaco estimado de 3,5 litros por minuto, y en ese momento lleva como tratamiento de la insuficiencia cardíaca pues sacubitril/valsartán a dosis plenas, bisoprolol 5 miligramos cada 12 horas, espironolactona 12,5 miligramos al día, ivabradina 2,5 miligramos cada 12 horas. Y ya por 2019, con los resultados del estudio que han mencionado antes, el DAPA-HF, pues se le asocia dapagliflozina al tratamiento. Al año siguiente, en 2020, pues presenta problemas con el cable de la aurícula derecha, que acaba precisando, pues bueno, cuando se le recambia el generador, le recambian también el cable y se deja el antiguo cable abandonado. Y en ese momento se intenta estimulación gisiana o de rama izquierda, pero sin éxito. Más adelante ese mismo año, después del recambio, presenta una infección de la bolsa del DAI-TRC por un aureus multisensible que requiere pues, tratamiento con antibiótico, limpieza quirúrgica de la bolsa y retirada del DAI-TRC, y se le implanta un nuevo DAI-TRC en bolsa subpectoral. En esta radiografía pues, se puede observar el cable de la aurícula derecha abandonado, el nuevo cable, el cable del DAI-TRC, el Mitraclip e incluso pues, el generador en la región subpectoral y bueno, una gran cardiomegalia. Ya en 2021 presenta ya un claro empeoramiento que se ve reflejado en múltiples ingresos por bajo gasto que requieren de ciclos de levosimendan mensuales y se le termina incluyendo en lista de trasplante. Además, requiere de que se le retire la espironolactona por empeoramiento de la función renal y ese mismo año es diagnosticado también de un flúter atípico persistente que con vistas a mejorar síntomas se decide a ablacionar, sin mucho éxito, y en ese mismo ingreso tras el procedimiento entra en edema agudo de pulmón requiriendo ingreso en UCI coronaria. Entonces, ante esta situación ya de múltiples ingresos, la dependencia de los ciclos de levosimendan se decide trasladar a unidad de IC avanzada de Puerta de Hierro de nuevo. Entonces, en esta diapositiva hago un poco como recapitular un poco el manejo que se hizo ese año 2021, tanto antes del último ingreso, en mayo de 2021, que se le realizó otra ergospirometría, en la que tenía un consumo pico de oxígeno de 9 mililitros kilo minuto. En el eco, una FEBI del 20%, un ventrículo derecho severamente dilatado con disfunción ligera y el Mitraclip seguía con su IM ligera residual. Se le realizó un cateterismo derecho con datos pues, de hipertensión pulmonar severa, con resistencias pulmonares de 2,56 unidades de Wood, un gradiente transpulmonar medio de 10 milímetros de mercurio y un índice cardíaco de 1,9 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, con estos datos y ante su situación ya de IC avanzada, refractaria al tratamiento, se decide incluirlo en lista de trasplante. Ya en junio de 2021, posterior al último ingreso tras la ablación del flúter, el paciente ya se encuentra pues, dependiente de los ciclos de levosimendan mensuales, en una situación ya de fase terminal, a pesar del tratamiento médico óptimo, del DAI-TRC, del Mitraclip, en un paciente ya candidato a trasplante en situación de Intermax 3, se decide implante de HeartMate 3 como puente a trasplante. Ya en la última revisión, a los 6-7 meses del implante del HeartMate, el paciente está mucho mejor, camina 1 hora y media en llano, puede subir casi 2 pisos de escaleras, no tiene ortopnea, ha recuperado el apetito, no tiene signos de congestión, la función renal ha mejorado, teniendo una creatinina de 1,3, el NT-proBNP 1160, incluso pues, buena diuresis con medio comprimido furosemida al día. Entonces, bueno, como conclusiones así del caso, pues yo creo que cabe destacar un poco la evolución en el tratamiento que se puede ver desde el diagnóstico de este hombre en 2001, conforme han ido cambiando las guías a lo largo de 20 años, en el que, pues bueno, eso, que inicialmente pues lo del IECA y el beta-bloqueante ha sido un tratamiento más escalonado y después se le añade la espironolactona. Y he puesto aquí pues la pirámide esta que publicó el doctor Manito del Hospital de Belviche, en el que hace así un resumen muy bueno del tratamiento presente y futuro de la IC con FEBI reducida, en el que bueno, se puede ver cómo al final el paciente ha acabado llevando
todos los tratamientos de la base de la pirámide. Además de, pues estuvo con ivabradina, el IECA, el DAIT-RC, el levosimendan, el mitraclip e incluso la asistencia ventricular mecánica como puente a trasplante. También pues tener en cuenta la posibilidad de mitraclip para reducir hospitalizaciones o mejorar síntomas en IC avanzada con IM severa secundaria, la posibilidad de una asistencia ventricular en pacientes candidatos a trasplante con múltiples ingresos por IC descompensada. Y bueno, destacar también pues eso, la importancia de tener una buena red asistencial que facilite la comunicación entre las unidades de insuficiencia cardíaca de los centros y la derivación a un hospital con acceso a trasplante. Bueno, con esto concluyo un poco mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. Enhorabuena por el caso, nos ha encantado el caso, a mí personalmente y de forma particular. Me ha gustado cómo has puesto en valor, presentando este caso, el abordaje farmacológico de un paciente, tanto lo que le llamo la hora pre como post, la era pre y post paradigm, cómo ha puesto en valor pues toda la cascada de fármacos que han ido saliendo para estos pacientes, como también ha sido un paciente candidato a tratamientos invasivos, tanto desde el punto de vista de arritmias como estructural, con mitraclip, como el paciente en él se han puesto en valor ciertas pruebas como la ergospirometría para pacientes en una situación ya avanzada y sobre todo cómo habéis coordinado con otros hospitales de un nivel asistencial lo que puede permitir aportar a un paciente en insuficiencia cardíaca avanzada candidato a trasplante pues un abordaje integral interhospitalario para el manejo de estos pacientes. Pues bien, vamos súper bien de tiempo, una cosa a agradecer, son las 6:25 de la tarde. Entonces, vamos a hacer una ronda de preguntas, si os parece. Hay algunas que se han planteado. Vamos a empezar por una que le voy a hacer a Javier de Juan, una que ha hecho Jorge Vázquez, mi compañero Jorge Vázquez. Si bien es cierta que una que yo también me había apuntado para hoy, no iba a pasar sin hacerte, que es, basada en tu experiencia, sobre todo con el modulador de la contractilidad cardíaca, es en qué punto te plantearías la introducción o el implante de este dispositivo a los pacientes, teniendo en cuenta las particularidades que son con QRS de menos de 130 milisegundos frente al resincro, que esperamos ponerlo en QRS más anchos. En tu práctica clínica, ¿en qué punto plantearías el implante de este dispositivo? Cuéntanos. Pues muchas gracias por la pregunta. Realmente eso es lo difícil, tenemos muchas herramientas y el problema a veces de aquellas que son menos utilizadas es que nos vamos un poco a fases más finales de la enfermedad, un poco a ese paciente que ya nos estamos desesperando porque nos da de las manos y a veces si llegamos muy tarde es difícil que nada revierta la situación. Entonces, encontrar el punto dulce a veces es difícil. Yo, en mi cabeza, estos pacientes los tengo en aquel paciente que yo he ajustado la medicación lo mejor que he podido, que creo que ya no tiene más recorrido de medicación, que sí es sintomático y los síntomas le limitan, porque lo que sé que voy a mejorar con esto son los síntomas. Puede que mejore los ingresos, puede que mejore algo pronóstico, no lo tengo claro, sí que tengo claro que los síntomas mejoran, tanto porque de eso sí que hay evidencia como de la experiencia que tenemos, ¿no? Y sin irme hasta el final de la enfermedad. Entonces, un poco target de paciente en el que he ajustado la medicación. ¿Lleve un DAI o no? Eso me da igual, de hecho nosotros muchas veces tenemos implantado de forma simultánea, en otros casos no. Y la verdad es que aunque se han descrito casos de cuando falla la resincronización, la verdad es que yo creo que no es el paciente a pensar, sino el 70% del resto de pacientes que tienen disfunción ventricular, es decir, los que tienen un QRS estrecho, intentando no llegar a ese paciente que ya está en fase paliativa y que se nos está yendo, ¿no? Y te decía, yo ahí hemos encontrado como dos huequillos. Uno es paciente joven, que, por ejemplo, hoy veía uno mismo, ¿no? Es decir, que tiene síntomas que le limitan la vida, pero que todavía no tiene criterios de avanzada como para pensar en un trasplante o una asistencia, o pacientes que pueden estar ya un poquito más avanzados e incluso pueden cumplir con criterios de avanzada, pero que ya por edad u otras características se nos salen de ese tipo de tratamientos, pueden tener 75 años, tener una vida autónoma, pero limitada de forma importante de insuficiencia cardíaca, con ingresos repetidos, y que es algo que le puedes ofrecer, ¿no? Sabiendo, además yo creo que ahí tienes que ser honesto y hablar con el paciente lo que le puedes ofrecer, sabiendo que lo que más tienes claro es que a nivel sintomático de ejercicio crees que puede mejorar, no sabes tanto si es su pronóstico y si a él le compensa, ¿no?
Y yo creo que, pues bueno, negociando con el paciente, este tipo de dispositivos tienen cabida en algunos de los pacientes. Me preguntabas por el modulador de la contractilidad cardíaca, ¿verdad? En concreto. Sí, muy bien. Muchas gracias, Javi. Le voy a hacer una pregunta a Susana. Tres preguntas que han hecho en el chat, que una es sobre el ISGLT2, otra sobre el sacubitril/valsartán. En concreto, lo ISG2, te voy a lanzar esta pregunta, Susana, a ver qué te parece. Es ¿cuál prefieres, EMPA o DAPA? Pregunta Ana María Lizcano. Y por otro lado, también nos preguntan que qué opinamos sobre el inicio de sacubitril/valsartán en pacientes que tienen disfunción ventricular de origen isquémico, específica de origen isquémico. Y además, cuéntanos cómo plantearías introducir el algoritmo farmacológico en un paciente naïf. Susana, cuéntanos. En primer lugar, en cuanto a los ISGLT2, la verdad es que yo los introduzco indistintamente, DAPA o EMPA, no veo una gran diferencia. Es verdad que cuando salió el DAPA-HF empezamos por DAPA, pero ahora con el Emperor, ¿no? Con el Emperor Reduce, pues creo que cualquiera de los dos es una buena opción y creo que poner un ISGLT2 es el objetivo para el paciente. Cualquiera de los dos creo que puede ser beneficiosos. En cuanto a la edad del paciente, en general no la tengo en cuenta. Creo que al principio hubo mucho debate sobre los ISGLT2, eran adecuados o no en el paciente anciano, en el paciente frágil, etcétera. Y la respuesta es que probablemente son una buena opción, ¿no? Teniendo cuidado en evitar la depleción de volumen. En los estudios que se han hecho a posteriori no se ha visto un incremento de fracturas, no se ha visto un incremento de caídas y cada vez nos preocupa menos esa depleción de volumen inicial que al principio parecía que daba mucho miedo. Y en cuanto a la hipotensión, parece que claramente de los fármacos que utilizamos no neurohormonales probablemente sean los que menos hipotensión producen, ¿no? Y los más fáciles de introducir, con lo cual a mí si la pregunta además acerca de la edad o si eso me condiciona de hace 3 años ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Al principio te hubiera dicho que probablemente en el paciente anciano no lo pondría y ahora te digo que lo pongo sin miramientos, vamos, de forma generalizada. Y en cuanto a la pregunta sobre el beneficio del sacubitril/valsartán en el paciente isquémico, yo creo que es un beneficio amplio, es decir, tanto en el Paradigm como en el resto de los estudios, el porcentaje de pacientes isquémicos era un paciente muy elevado. Entonces, la única limitación, yo creo, bueno, hay 2 limitaciones, ¿no?, para introducir el sacubitril/valsartán probablemente. La más importante o la que a mí más me limita en el día a día es la hipotensión. Probablemente sea el motivo que menos te deja ponerlo, que en algún caso te obliga a retirarlo o te impide llegar a dosis objetivos. Y claramente es un fármaco muy bueno. Yo creo que el beneficio con respecto a los IECA no hay duda ninguna, ¿no? Es un beneficio absoluto. Antes nos manejábamos cuando no teníamos sacubitril/valsartán con los IECAs, pues por supuesto nos manejábamos y cuando no teníamos levosimendan y cuando no teníamos hospital de día, pero ahora tenemos, ¿no?, un fármaco más novedoso y mejor. Entonces, en cuanto al paciente naïf, un paciente que viene con disfunción ventricular severa a la consulta, ¿no? Estamos hablando del paciente ambulatorio. ¿Con qué fármaco empiezo? Pues yo creo que el debate sobre si empiezas con IECA o sacubitril/valsartán es un debate que da para mucho, ¿no? Antes he dicho que hay 2 limitaciones para ponerlo. Una es la hipotensión, la función renal yo creo que, bueno, que más o menos es muy similar a la que haces el manejo con el IECA, ARA2 o con el antagonista del endógeno, pero creo que la segunda limitación es el precio, ¿no? Y la limitación es el precio en el paciente joven, porque en el anciano paga muy poco, pero en una persona joven, según el nivel de renta, llega a pagar, ¿no?, hasta 70 euros por el fármaco, o en total de tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca igual supera los 100 euros. Entonces, eso igual no en todas las casas o en todas las economías familiares es posible. Entonces, para mí es la única limitación. Siempre se lo propongo al paciente, le digo lo que hay y si lo prefiere, yo prefiero empezar sacubitril/valsartán. Si mi madre tuviera insuficiencia cardíaca con fiebre deprimida, le pondría sacubitril/valsartán en vez de nalapril. Es así. Y luego, pues eso, adaptarse a la hipotensión o que alguien económicamente te diga que supone una auténtica limitación. Pues bueno, tenemos fármacos buenos y empezamos por otros. ¿Con cuál de todos
empiezo beta bloqueantes y SGLT2 o antagonistas de la aldosterona. Probablemente el inicio lo haría con 2 fármacos, no lo hago de primeras con los 4 fármacos, y lo que pasa es que yo en mis condiciones tengo el beneficio de que puedo ver al paciente muy rápido, que igual empiezo con 2 fármacos, le veo en 2 semanas, a las siguientes 2 semanas y no tengo problema para hacer analítica y las revisiones tan precoces me permite escalar medicación muy rápido. Entonces, probablemente una buena opción para mí serían, en función del paciente, sacubitril valsartán, por ejemplo, y dosis bajita de beta bloqueante en el paciente isquémico, ¿no? Un fármaco más beta tipo bisoprolol que hipotense menos, y probablemente el ISGLT2 siempre es un buen momento para introducirlo, siempre, o sea, fármaco cómodo de utilizar, con pocos efectos secundarios, o sea, no me supone ningún conflicto introducirlo a las 2 semanas, o incluso si el paciente está muy hipotenso, tal, se puede empezar por ahí. Creo que es súper fácil de poner, además que uno coge un poquito el manejo. Yo no hago analítica para reevaluar función renal después de iniciar un ISGLT2. Y el fármaco que sí que a veces que me limita un poquito más para rematar, quizás sea el antagonista de la aldosterona, porque ahí sí que hago analítica para vigilar función renal, sobre todo para vigilar potasio, ¿no? El sacubitril valsartán parece más seguro con respecto a la hiperpotasemia y los ISGLT2 desde luego. Entonces, para mí, probablemente la escala de forma óptima, si el paciente puede pagarlo, si no hay problema económico y tal, sacubitril valsartán beta bloqueante y SGLT2 en cualquier momento y antagonista de aldosterona un poquito adaptándome. Creo que hay que introducir los 4, que es súper necesario la limitación generalmente, tensión, función renal o potasio, pero que se puede hacer en cuánto tiempo. Pues probablemente los 4 los tengas en 2 meses, si puedes ver al paciente frecuentemente. Quería hacer una pregunta a Elvira. No, no te oigo, Juan. Tampoco nos debe oír a nosotros. Espera, llamarle. No, vaya. Ahora, madre mía, ahora. riéndome como una persiana. Bueno, que me conoce ya lo sabe cuando me arranco a hablar. Que, bueno, resumiendo mucho, 2 preguntas, Elvira, para ti que quería hacerte. Valor de sodio urinario, utilidad de sodio urinaria, ¿cómo lo incorporas en tu práctica clínica en el contexto de insuficiencia cardíaca aguda? Y luego la transición al alta con respecto a cómo integras esa revisión precoz con respecto al hospital de día. Y clásicamente el hospital de día era una herramienta que se utilizaba. ¿Sí? ¿Me escucháis ahora, no? ¿Me seguís escuchando? Sí. Ahora sí, vale, no vaya a ser como una herramienta pues para administrar tratamiento intravenoso, semida, hierro y demás. ¿Cómo lo integras con respecto a la consulta, si lo tenéis integrado y cómo es ese dinamismo, digamos? Cuéntanos, Elvira. Vale, bueno, creo que luego en la mesa siguiente hay una charla sobre tratamiento diurético, resistencias, pero básicamente os cuento mi experiencia con el sodio en orina, y es que lo uso muchísimo. Estamos intentando que los pacientes que vienen a urgencias por descompensación y elegimos un tratamiento, lleven un sodio en orina a las 2 horas de puesto ese tratamiento, para ver si es eficaz o tenemos que hacer más. Creo que es fundamental, porque todo el tiempo que perdemos en
en esperar a que orine más o menos, haga más o menos diuresis y pierda más o menos peso, es tiempo en el que el paciente cada vez es más resistente al tratamiento que ponemos. Entonces, si detectamos pronto que con 2, 3 ampollas o con 125 miligramos no hemos conseguido el efecto que buscamos, ya sabemos que la siguiente dosis tiene que ser mucho más. O sea, que es algo que tenemos que incorporar en el día a día, la utilización del sodio en orina, y en los servicios de urgencias más, aunque cueste. Y luego, respecto al hospital de día, creo que es algo fundamental en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda y en el seguimiento de estos pacientes. Creo que tiene 2 papeles fundamentales. El primero son aquellos pacientes que detectamos están descompensados, bien sea porque han ido a nuestra consulta, han ido al médico de atención primaria o han venido a urgencias. Si no tienen criterios de inestabilidad, insuficiencia respiratoria, otros motivos por ingresar, esos pacientes, si es posible, es mejor que los manejemos en el hospital de día, porque un ingreso hospitalario no es solo la incomodidad de estar en el hospital, es pérdida de masa muscular, es estado anímico, son iatrogenias, son muchas más cosas. Entonces nosotros tenemos o buscamos que desde urgencias o desde las consultas, si no hay criterios de acudir a urgencias, si no hay criterios de hospitalización, hacemos manejo en el hospital de día, que utilizamos también mucho para el seguimiento precoz al alta. Eso es lo que nos ha dado. Es muy difícil con la logística de las consultas hacer un seguimiento precoz a los 3 días o a la semana, mientras que el hospital de día sí que permite esa transición adecuada que hace el decálogo. Y mientras el paciente está en hospital de día, está en hospital de día, es decir, no tiene revisiones en las consultas. Y cuando nosotros acabamos el hospital de día, le remitimos de nuevo a las consultas para continuar los seguimientos, para no duplicar, para que el paciente no se vuelva loco con 1000 pruebas y 1000 personas mirando. Yo creo que me escucháis, ¿no? Sí. Bien, yo creo que esa es la tendencia en general de las unidades conforme van evolucionando, que es integrar la asistencia del paciente, sobre todo en los primeros meses del seguimiento después de una descompensación en el hospital de día, donde se le puede prestar pues, todos esos servicios y, hombre, evidentemente, siempre y cuando no tenga criterios de ingreso hospitalario. Bien, pues vamos muy bien de hora y hemos hecho las 2 primeras mesas del tirón. Entonces, si os parece, vamos a hacer una pausa, un descanso. Nos volvemos a conectar a las 18:50 con la última mesa de síndrome cardiorrenal, que tiene una pinta estupenda. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Álvaro, nuestro residente estrella del Hospital de Albacete. Ahora sí, que creo que lo he dicho mal las 2 veces anteriores, discúlpame. Y muchas gracias a Javier, Elvira y Susana. Y seguimos con la mesa cardiorrenal, que moderará mi compañera Marta Cobo. Un saludo, hasta ahora. Gracias a todos. Adiós, gracias a todos, sí.